INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Cuando ustedes nos vean, nos encanta saludarlos. Esto es Radio INA. Bienvenidos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia le dan la más cordial bienvenida a la emisión de la serie INA en Movimiento. Mi nombre es José Ángel Domínguez y en esta ocasión contamos con la presencia de el poeta, crítico, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, máster en literatura, en cultura latinoamericana, crítico literario, como decía, vicepresidente de la Fundación Fernando Ortiz, el poeta Lázaro Elizardo Castilla Pérez, a quien me da muchísimo gusto saludar. Y esto con motivo, porque celebramos, Lázaro, la presencia de Cuba en la 34ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Muchas gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes por la invitación. Creo que esto es un espacio que puede llegar a muchas personas de esta manera, no solamente que ese programa de radio que puede aparecer y se lo lleva el éter y no queda grabado. Y yo creo que esta manera de hacer este tipo de espacios que están haciendo ustedes aquí es interesante porque, bueno, lo pueden ver las personas en cualquier momento y para mí es un gusto tremendo poder participar con ustedes en este espacio y hablar de nuestra participación en esta feria, que creo que es para Cuba muy importante que estemos concebidos, que nos hayan invitado a participar en un evento de esta índole. Claro. Lázaro, fíjate que para preparar esta entrevista me acordé de un poema de una poeta puertorriqueña que decía: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, pero la relación de Cuba con México es centenaria y muy importante. Yo diría que más que centenaria. O sea, es más que centenaria. La relación de Cuba y México, yo creo que nosotros somos hermanos. Creo que México y Cuba casi que es una nación y nosotros estamos como desprendidos a partir separada porque la cultura cubana ha llegado aquí a México y se ha crecido, como el tema del bolero. Claro. Que es un género que ha crecido, nació en Cuba y como dice, vi una entrevista hace 2 o 3 días de la secretaria de Cultura, donde dice que aquí obtuvo la mayoría de edad en México. O sea, pero el danzón que nace en Cuba, o sea, la relación incluso de grandes intelectuales, incluso de militares que fueron a las luchas de independencia en Cuba, de grandes maestros de Cuba que han estado aquí, como José María, Martí y José María Heredia, incluso en Toluca, que incluso allí tenemos una profesora que es cubana, de origen cubano, pero que ha llevado la obra de José María Heredia a un nivel altísimo de reconocimiento, rescatando incluso esos textos en facsimilares para publicarlos y darlos a conocer, porque fue una obra importante y fue un cubano en México. O sea que hay una relación entre ambos países entrañable y en Cuba, por ejemplo, nosotros en cada emisora de Cuba hay un programa de música mexicana. O sea que en Cuba usted ve al mexicano como un hermano, y yo estando aquí en México siento también que los mexicanos son como mis hermanos, o sea, porque no me siento incluso, es una química, es algo raro que entre la relación humana que uno no nota como una diferencia, aunque haya quizás algún acento en determinada región o porque en algunos lugares se habla alguna lengua originaria, pero uno siente esa relación. Por lo tanto, yo creo que entre Cuba y México es cierto, existe también esa relación entrañable de amistad. Miguel, de quien vamos a hablar incluso, Miguel Barnet. Sí, que vamos a hablar en este programa, es el presidente de la Sociedad Cubano-Mexicana de Relaciones Culturales. Y tenemos a mexicanos unidos con los cubanos en Cuba, mexicanos residentes en La Habana, y hacemos acciones interesantísimas para un poco, o sea, también enaltecer esa relación que existe entre Cuba y México, que es
yo creo que es más de muchos años. Tan Es importante, sí. Oye, Lázaro Castilla, cuéntanos en torno, ya que traes a la conversación a este personaje importantísimo, Miguel Barnet Lanza, este escritor tan importante que, bueno, me recuerda un poco con estos vínculos de los que hablas con México, Cuba, cuando entiendo lo de la biografía de un cimarrón publicado en 66, las historias de Yanga, un negro mexicano que se alzó contra la rebelión, ¿no? Es un poeta, es un escritor, es un hombre muy importante en Cuba, Miguel Barnet. Sí, es un gran maestro. En primer lugar, es un gran maestro. Es una de nuestras grandes figuras de la literatura cubana e incluso latinoamericana. Miguel, su obra ha trascendido más allá de las fronteras de nuestro país, porque él, con su vocación de poeta, que es lo primero que incluso llega a su vida, la irradia en toda su otra obra, no solamente la narrativa, también hasta encuentras frases poéticas en sus ensayos. Porque Miguel es un gran poeta, un gran escritor nuestro que incluso su obsesión fundamental ha sido Cuba, el tema de lo cubano, de la cubanía, de la cubanidad, de nuestra identidad. Que nuestra identidad está formada por muchas influencias de las inmigraciones que también llegaron a nuestro país. Por ejemplo, México puede hablar de que existen originarios, personas en Cuba, todas esos hombres que habitaban la isla fueron, devastados, fueron aniquilados. Y entonces nosotros no podemos hablar quizás de originarios y de esta cosa que ustedes incluso... Los taínos dicen, sí. Sí, pero y entonces en Cuba esa obsesión de Miguel, de los estudios sobre todo de la africanía, claro, del factor africano, pero también del factor chino que tenemos en nuestra... Pero de todas las, incluso después de los inicios del siglo pasado y a finales del siglo anterior, del 19, que llegaron muchas oleadas de inmigrantes de distintas naciones de Europa, y también toda esa mezcla, toda esa simbiosis, todo eso ha sido una obsesión para Miguel Barnet, y por supuesto su obra se ha enriquecido, y su obra es una obra que yo diría que nos representa, es una obra que nos presenta al cubano. Y se ha convertido en un clásico, por supuesto, y afortunadamente tenemos la noticia de que vamos a homenajearlo en esta 34ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Es un hombre mayor, ya el maestro Barnet. Es mayor, pero un joven. En toda la extensión de la palabra. Es un joven, y ojalá me pueda estar viendo en algún momento en esta entrevista, porque realmente su pensamiento es joven. Sus textos, cuando lo escribe, tú dices, bueno, lo escribió alguien de 25 años, 24 años. ¿Por qué tiene esa capacidad? Esa capacidad incluso de renovarse, de estar actualizado en todas las temáticas. Miguel es una persona que lee mucho, que estudia, que se prepara, no va a un lugar que no haya incluso ya examinado el espacio, o donde se va o al público que se va a enfrentar, porque Miguel es una persona que ha sido siempre muy rigurosa con su preparación, y también lo ha sido con nosotros, los que estamos a su alrededor. Cercanos. A sus investigadores de la Fundación Fernando Ortiz, que para nosotros ha sido una guía para poder nosotros incluso también hacer nuestro trabajo, investigar, hacer nuestra modesta obra, porque la obra de Miguel es una obra vastísima. Su bibliografía, lo que tiene incluso inédito, es tremendo, y con un valor, sobre todo desde el punto de vista, yo diría incluso histórico. Por ejemplo, las correspondencias de Miguel no se han publicado. Ahora empezó a publicarse algunas cositas de él en algunos lugares, pero su correspondencia con grandes intelectuales del mundo, incluso todo eso está todavía ahí guardadito. Hay cosas que quizás él en este momento no quiere que se conozcan, sino ya después que él esté en otro lugar, como dice él, pero que bueno, es su obra, incluso sus conferencias. Hay conferencias y ensayos que todavía él sigue trabajando y no los publica. Tiene una gran
obra que se llama La Fuente Viva, que la va enriqueciendo con estudios que va haciendo. Es un libro donde incluso se publican todos los ensayos que tienen que ver con la teoría de la cultura, con las teorías incluso desde todo el tema de la sociedad cubana, desde la literatura, de los personajes incluso que él incluso, o sea que él puede, que llegan a su vida y su obra. Y él, ahora por ejemplo, iba para Matanzas, porque también la música es una pero obsesión. la música Él canta. en Cuba, por favor. Él canta, Lázaro. él tiene una afinación. O sea, es un artista hecho y derecho. Entonces ha apoyado a muchos artistas y músicos, sobre todo en su formación, sobre todo la rumba, ahora incluso en el tema de la rumba, que él trabajó en un expediente que se haga que se convirtió la rumba en patrimonio inmaterial de la humanidad, como se está trabajando entre Cuba y México ahora con el tema del bolero, que es un género que es común, y Cuba y México están trabajando para presentar en UNESCO este proyecto de que este género se convierta en un patrimonio inmaterial de la humanidad de ambas naciones. Oye, como el mambo y el cha-cha-cha y tantos géneros musicales extraordinarios. Pero bueno, hay otros géneros como este que incluso sí han trascendido la frontera. Incluso hay tan buenos boleros compuestos en México como los que se han hecho en Cuba, cuando uno va a hacer esos análisis. O sea que hay una hilación ahí interesante. Y Miguel también está metido en esos menesteres. Le gusta, o sea, como un promotor, es un promotor natural. O sea, es un gestor. Sí, un gestor, pero es natural que le sale incluso, como es el tema de la rumba. Ahora tenemos un festival allá que se llama Timbalaye en Cuba, y él está yendo hasta los pueblecitos a ver cómo los niños incluso están llevando ese género, incluso musical, en la sangre, y cómo lo van enriqueciendo. Sí, y vamos a tener oportunidad de ver a Miguel Barnet en una videoconferencia o algo así. Sí, él va a estar en vivo desde Cuba. Él incluso no puede, por cuestiones incluso de índole de salud, no puede estar en esta ciudad maravillosa, que él antes sí venía, pero bueno, es muy alta para él, o sea, hay una altura muy considerable. Sí. Él sí viene mucho a México, y creo que estos tipos de homenajes también los podremos hacer en algún otro momento en Mérida, incluso en Veracruz, que ahí tiene tantos amigos. Incluso ahí existió un premio Miguel Barnet en la Universidad Veracruzana de Mérida, que era un premio de oralidad. Yeah. O sea, jóvenes que incluso concursaban con trabajo de este tipo. Rescate oral. Sí, oral. Sí. Y se llamó ese premio, que tuvo como por 4 años, y Miguel venía a esas premiaciones. Qué importante. Y bueno, él puede ir también a otras ciudades más bajitas, y sí, él por supuesto, México forma parte de su vida. México para él es su otra casa, y él se siente aquí como en su propia casa cuando viene. En Mérida tiene incluso doctores honoris causa, como en la Universidad de Monterrey. Y entonces aquí sí es más difícil. Hay que dice que no buscarnos problemas. Sí, bueno. Y hay que seguir viviendo un poco más. Recordemos la triste historia de Bola de Nieve, que incluso perdió la vida acá en la Ciudad de México por la cuestión incluso de la altura, la presión, la respiración. Sí. Entonces él encantadísimo, y la suerte que tenemos ahora a la tecnología de poder hacer esta presentación, incluso que él pueda estar desde Cuba, que podamos tener invitados nuestros allí de Cuba en un gran salón en el Ministerio de Cultura, y lo puedan acompañar. Entonces va a ser muy lindo, porque van a estar las personas aquí que vamos a estar trabajando el panel, su homenaje en la feria, y las personas que desde Cuba pueden presenciar eso en vivo. Y eso creo que va a ser muy lindo, y además es un reconocimiento que de verdad él está muy contento que el Instituto de Antropología y la feria
o sea, lo hayan tenido en cuenta y que estén haciendo este reconocimiento. Muy importante para nosotros también y celebrar a los nuestros, digamos, ¿no? Nuestros escritores americanos tan importantes. Decía que leyendo un poco en torno a Miguel Barnett y de su obra La biografía de un cimarrón, que se enojaba cuando le decían que era como alumno de Oscar, de Lewis y de esto, y decía, no, yo, Juan Pérez Jolote y Ricardo Posas, ¿no? Exacto. Que es una obra de un antropólogo mexicano de Claro. finales de los 40 y que se convierte en un hilo conductor también, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, mi querido Lázaro, es que una sociedad como la cubana es una sociedad dinámica, tremendamente cambiante y con discusiones completas, y necesita personalidades como la de Miguel Barnett, pero también otras como la de Fernando Ortiz, por ejemplo. Sí. Y él rescató a este antropólogo cubano, a una fundación de la cual tú eres vicepresidente, entiendo. Sí. Háblanos Sí, de esto. Bueno, realmente, bueno, Miguel estuvo aquí en México y estudió antropología en la UNAM, acá en esta institución, con los grandes maestros mexicanos. Incluso cuando Ricardo Poza va a Cuba, él incluso lo acompaña a determinados espacios que hicieron de investigaciones, de campo, sobre todo en Cuba. Y él siempre lo recuerda. O sea, él dice que esas son sus influencias, aunque él trató de salirse de todos los esquemas. Trató de salirse de todos los esquemas que quizás en el momento existían a la hora de crear. Incluso Cimarrón realmente inicialmente era como especie de un informe etnológico de un trabajo, y se convirtió en una novela, porque por su formación como poeta, su formación artística, su sensibilidad, su manera de escribir, que también, aunque Miguel empezó a escribir en inglés, o sea, Miguel, su formación es en una escuela americana, no es una escuela, él incluso le costó trabajo, según dice, los estudios de gramática, sobre todo porque, bueno, la gramática que conocía era la gramática inglesa. Mira, qué Y entonces, curioso. sí, él es bilingüe, una persona que habla muy bien el inglés y lee perfectamente el inglés, y su formación, incluso esa también de poder leer autores en inglés, también lo enriquecieron. Y además yo creo que uno de los grandes métodos, lograr una persona que su primera formación fue en escribir en inglés y escriba también en español, Increíble, sí. y sea un excelente escritor. Entonces, él sí, la obra de Fernando Ortiz, que fue incluso su maestro, él vivió sus últimos 6 años ayudándolo incluso a trabajar en sus catálogos, en sus fichas, a trabajar en libros incluso que después se publicaron de Fernando Ortiz. Le dolió tanto la muerte de Fernando Ortiz, porque él fue una persona que es como un ídolo, una persona que para él es, o sea, es como un padre de esto espiritual grande. Y por eso él se funda esta fundación. Inicialmente iba a ser como especie de un centro de estudio, y entonces ya estaban apareciendo en Cuba las creaciones de fundaciones, y se decidió que fuera una fundación. Y la fundación trabaja sobre todo no solamente por publicar y dar a conocer los inéditos de Fernando Ortiz y de trabajar su obra y de promocionarla, sino de sus contemporáneos. O sea, de todos aquellos folcloristas contemporáneos a Ortiz, nosotros de la Fundación hemos tratado también de publicar, de llevar a sus estudios, por eso aparece la revista Catauro, que está cumpliendo 24 años. Vamos a hacer un gran festejo por los 25 años de esta revista, que es una revista que no ha perdido le diríamos bueno, a lo más de eso, el glamour, sino la manera de poder incluso presentarse, porque esta revista surge a partir siempre de un debate o de un seminario. O sea, la revista Catauro se conforma a partir de un seminario, de un debate, de un panel, y a partir de ahí se construye la revista con un tema central. Un tema central. Sí, aunque tiene otras secciones que, bueno, enriquecen como tal la revista. Y creo que ha tenido una aceptación tremenda, sobre todo en Europa. Pasan muchas personas a comprar la revista, a adquirir la revista, incluso la solicitan por internet para tener acceso a ella, porque hay muchas investigaciones, sobre todo de creadores y de investigadores cubanos y también internacionales. O sea, la revista está abierta. Yo le decía a Beatriz que está abierta para todos
para todas las personas que trabajan en estas temáticas. Es la revista cubana de antropología, pero aquí usted va a ver incluso desde un fenómeno que se estudia de los ciclones. Ya tenemos una revista dedicada al tema de los ciclones, que es un fenómeno incluso también que se convierte hasta en un fenómeno también social. Claro. Y desde el punto de vista sociológico. No solo de protección, sí, sino involucra muchas cosas. El tema de la alimentación, el tema incluso del tabaco. Tenemos revistas dedicadas al tema del azúcar, revistas dedicadas al tema del ganado vacuno. O sea, desde el punto de vista de sociológico y antropológico, la revista ha jugado un papel importante para darle visión, sobre todo incluso a decisores del Estado, a personas que toman determinadas decisiones, acciones para poder incluso emprender determinadas políticas. O sea, yo creo que esta revista también ha contribuido a esos, porque aquí se ha trabajado desde el fenómeno de los Rastafari, desde los fenómenos, incluso todos estos fenómenos sociales han estado como elementos expresados en nuestra revista cubana de antropología, que incluso según se habla y se dice, estamos investigando, es la única que existe en el Caribe, o sea, de este tipo, o sea, de ese nivel. Sí, y además de esta manera de... Pues aquí en México, aproximarse a las... Exacto. Oye, bueno, hablaste del café, del azúcar, te faltó el ron. Sí, también. El ron cubano claro. es tan importante. Claro. Oye, y entonces hay una invitación abierta a las comunidades académicas de América para participar en Catauro. ¿Y cómo le pueden hacer? Aquí, mira, ya la revista incluso está, nosotros tenemos una página web y al final la revista tiene, por supuesto, toda cómo se presentan los originales. Okay. Tenemos varias revistas ya liberadas en nuestra página web de la Fundación Fernando Ortiz, ffo.cul.cu, que están liberadas, pero bueno, ya 5 años acá, bueno, como son estudios que las personas han realizado, no puedes liberar así ya desde el punto de vista de derecho de autor. Claro. Y esperamos un poco y ya entonces después de 5 años, si ya la revista la ponemos gratuitamente, se ha distribuido incluso a partir de nuestra página, las personas la descargan, incluso se comunican con nosotros después, algunos investigadores de Alemania, nos mandan jóvenes que están haciendo doctorados, maestrías, para que los ayudemos a encauzar determinados estudios que están haciendo de temas cubanos, caribeños y latinoamericanos. Sí, es que la cubanía está en todo el mundo. Claro, ellos identifican, por ejemplo, algún especialista de algún tema y enseguida, como nosotros tenemos el catálogo de autores, enseguida tratan de comunicarse con nosotros, y eso ha sido muy lindo porque ha sido una retroalimentación para la fundación, para los investigadores. Yo creo que el papel de la Fundación Fernando Ortiz, que ya está cumpliendo 28 años de creada, y es una obra de Miguel Barnet. Yo digo Miguel siempre, a veces uno tiene que volver a poner el apellido claro. En estos medios, porque bueno, es una obra de Miguel Barnet, la fundación. Es una institución que ha creado, que ha resguardado, y nosotros lo hemos seguido, porque creo que es importante que se conozca la obra de Fernando Ortiz, que se conozca la obra de sus contemporáneos, y como entonces nosotros los discípulos, los que seguimos la obra de Miguel, que se conozca la obra de Miguel Barnet también, y que se pueda difundir. Aquí incluso él publica determinados artículos que él considera necesario también dentro de la revista. Es un trabajo que así, o sea, muy de mucho detalle. La revista tiene algo muy importante, es una curaduría que ha hecho él, artística, de pintores, de artistas de las artes visuales cubanos contemporáneos. Wow. Él ha hecho una selección. Es otra área ya vamos por 44 del arte cubano, sí, la plástica. Y entonces siempre esa obra va a tener una relación con la temática que trabajamos. Entonces, eso creo que también, incluso para el 25 aniversario, estamos pensando en hacer una gran exposición con todas esas obras. Algunas las tenemos originales nosotros en la fundación, pero y muchos autores de estas obras están vivos, son autores contemporáneos. Él va por los lugares, no sé, en Guanabacoa, porque él es diputado por el municipio de Guanabacoa, y allí ¿Actualmente es diputado? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Y entonces ahí sí me encuentro artistas, personas que están haciendo cosas muy interesantes. O sea, es una persona que siempre está descubriendo. Sí, bueno, pues y entonces esto también tributa a nuestra revista cubana de antropología, Catauro,
25 años va a cumplir. ¿Cuándo es la...? Cumple 24 horas, pero vamos a hacer durante ese año que va a llevar los 25 grandes acciones, sobre todo teóricas, sobre todo que tienen que ver con cómo se hace un proceso editorial de una revista, de cómo incluso se hace un índice, de cómo poder... Porque son cosas también que eso lleva ciencia. Y entonces, y una revista de este tipo lleva... y hacemos 2 al año. Lleva un proceso y son poquiticas personas las que trabajan en este equipo. O sea que eso lleva un trabajo muy serio, de mucha dedicación, pero como nos gusta y se ama la temática, se ama lo que se hace, eso por supuesto se disfruta y eso es importante también tener en cuenta, ¿no? Pues nos da muchísimo gusto tener la oportunidad en nuestro país, en México, de celebrar la presencia intensa, alegre, profunda, divertida, en tantos aspectos de un pueblo hermano como el cubano, de la República de Cuba, en nuestro país. Creo que va a haber una gran cantidad de relaciones, de acciones y de causas y efectos que van a continuar con nuestra relación y sobre todo con la figura de un hombre como Miguel Barnett Lanza, ¿no? Que para muchos puede resultar desconocido y sin embargo, hay cercanías, hay puntos de contacto que pues nos parecen muy importantes y dignos de resaltar. Parece a veces que sí, que es desconocido, pero yo que viajo a veces con él a algunos lugares, yo salgo, sí, hemos estado en una cafetería y veo gente haciéndose fotos con Miguel. Claro, bueno. Entonces, o sea, porque también su obra ha sido llevada al cine, al teatro. Bueno, esta es la canción de Rachel. Sí. En México se puso una puesta en escena antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia. Que se llamó Capricho. Sí. Yo estuve acá en ese estreno, porque bueno, no podía venir por el tema, y estuve en ese estreno, pero también antes, en la década del 2000, también se llevó al teatro aquí en México. Ahora hoy está, por ejemplo, Fátima o el Parque de la Fraternidad, que es un cuento que obtuvo el premio Juan Rulfo. Sí. Y ese cuento está llevado al teatro también con un unipersonal, porque es la vida de un travesti que tiene todos los elementos y quizás que pueda tener un personaje incluso o que puede existir en Cuba. Una persona que lo mismo que pasa por toda la religión, una persona con muchísimas contradicciones, un personaje hermosísimo por las cosas que dice y bueno, ahí está por supuesto la voz del poeta, del antropólogo, del investigador, que es Miguel Barnett. Y tenemos la película Gallego, a partir de su novela Gallego. Estamos trabajando para hacer una serie del libro de la novela La vida real. O sea que sí fueron novelas que tuvieron su formación en el siglo pasado, pero que sigue trascendiendo porque se está llevando de otras maneras y se va enriqueciendo. Hoy por hoy incluso estamos trabajando el Cimarrón, ya tiene más de 82 ediciones. Sí, si hacemos una aquí sería 83 y otra que se va a hacer en Chile va a ser 84, que tenemos previsto ya incluso, y o sea que es una y además tiene traducciones a más de 30 idiomas. Dinos una cosa, Lázaro, el tiempo se nos agota desgraciadamente, y yo me emociona escuchar tu devoción y admiración por un personaje, tu cariño por un personaje como este poeta cubano. Es que también es como mi padre. Ya, definitivo. Sí, y para mí es mi maestro, y para mí es una persona que me ha guiado también, que ha sido como un ídolo para uno poder seguir también la obra. Me es difícil, porque yo que soy poeta, por ejemplo, cuando tengo que trabajar su poesía, tengo que buscar un distanciamiento tremendo, porque yo no puedo parecerme a él. Claro, yo tengo que lograr mi manera auténtica, mi individualidad. Sí, exacto, y entonces eso también lucho con estos elementos. Pero bueno, para mí es un placer tremendo poder estar al lado de un hombre como Miguel Barnett y poder incluso trabajar su obra, cuidarla y promocionarla. Y que esta feria lo abrace es para nosotros un honor tremendo, y él va a estar, no estará incluso presente aquí sentadito en la sala, pero va a estar desde La Habana. Y su corazón estará aquí, seguro. No, y desde La Habana, y sus amigos van a estar aquí. Claro. Sus amigos que viven en la ciudad
de México y alrededor de México y bien hasta de Estados Unidos, personas que van a participar en este homenaje. Lázaro Castilla, celebramos con mucho entusiasmo la presencia de Cuba en esta 34ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Les recuerdo que es del 5 al 15 de octubre en el Museo Nacional de Antropología y va a estar sensacional. Cuba es muy importante en México y un personaje como Miguel Barnett Lanza, nos encanta que nos hables de él, nos encanta tener la oportunidad de celebrarlo y yo te pediría, no sé, abusando tal vez de tu memoria, que te despidas con un pedacito de un poema, si es que te conoces alguno de este hombre. No, de memoria no, porque incluso él tampoco se los conoce de memoria. Pero bueno, él tiene textos como La fe de rata, textos incluso a grandes figuras de la cultura cubana que son entrañables, como a Bola de Nieve, que es el Oriquis para Bola de Nieve. De memoria sí poemas no tengo, pero bueno, o sea, su poesía es una poesía que creo que llega a cualquier cubano, a cualquier latinoamericano, porque es una poesía muy directa, muy fina, muy exquisita. Pues lo celebramos y estaremos muy contentos de escucharlo de viva voz en esta videoconferencia en Cuba, así como todas las demás actividades que van a tener va a tener lugar. también alguna conferencia magistral desde Cuba, que se va a hacer también incluso de esta vía streaming, y creo que eso también va a enriquecer el trabajo de la feria. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Lázaro Castilla. Ha sido un privilegio poder conversar contigo. Te deseamos lo mejor. Gracias a ustedes. Bueno, pues de esta manera, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación de nuestro invitado, Lázaro Elizardo Castilla Pérez. Les agradecemos a todas y a todos por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y en Spotify. Me resta decirles que participamos en la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, la realización de Evanibaldo Morales con la edición y grabación de Rubén Martínez, en el apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Mi nombre es José Ángel Domínguez. Espero que nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.